Gracias por estar aquí con nosotros en este subprograma iMoney Super 7. Hoy en este inicio de semana vamos a hablar un poco de todo, de economía, de finanzas, hasta del movimiento, de algunas situaciones que hemos visto en los últimos días, sobre todo lo relacionado con el gran tema del día de hoy, que quisiera comenzar por esto, que es el juicio relacionado con los temas del jet set. Y voy a tomar un punto que me parece debe ser también un llamado a todo aquel que maneja instituciones. Y digo instituciones tanto empresariales como instituciones públicas. Esta tragedia del jet set, como lo fue, sea cual sea la razón final, porque al final no podemos ser, no estamos por encima de la ley ni de lo que digan los jueces, por lo tanto, los jueces son los que van a decidir, ¿verdad? La culpabilidad de quien sea. Pero sea quien sea, o lo que haya sucedido en esa situación, uno de los temas principales que se ve es la falta de seguimiento a las infraestructuras. Y no es un tema solamente del jet set, sino que es un tema que yo pudiera decir es un tema país. Es un tema país. Porque uno por la gran situación de tragedia que sucedió ahora, lo tiene bien fresco. Pero no son ni una ni dos veces que estructuras que se supone están bien, se caen y caen encima de personas, llegando a su fin la vida de niños, llegando a su fin la vida de adultos, de padres de familia, de madres solteras, de madres de familia también, de padres solteros. Y esto tiene que hacer un llamado no solamente por el caso del jet set, que, que ha sido catastrófico, sino por todos los casos que se han visto a lo largo de la historia dominicana en donde el dueño de una empresa, el dueño de un negocio, el dueño hasta de una infraestructura cualquiera, de un domicilio, entiende que dejar que su construcción se deteriore hasta tal punto de que sea eh, problemático, arriesgado, no es nada. No es nada. Porque hay que ahorrarse unos chelitos. Y ahí es que voy al punto de las instituciones públicas encargadas también, que deberían de tener un poco más de fuerza al respecto de estas situaciones. Y la ley también se debe de reforzar. Por eso es que uno habla del Código Penal, que ahora todo el mundo está hablando de que sí, que hay que aprobarlo rápido. Y yo espero que fluya, la verdad, en esta ocasión. Porque las leyes se tienen que ir de la mano con los problemas reales. Y hace rato los problemas de 1960 dejaron de ser los problemas de ahora. Entonces, nuestro código penal se tiene que actualizar. Obligado. Para que se pueda dar ejemplo en la que una gente que tiene individuos, familias, viviendo o trabajando en infraestructuras que nadie sabe lo que le está pasando, sepa que si le sucede algo a quien sea que está ahí adentro, va a tener que pagar unas consecuencias fuertes y graves. A nivel tanto civil como penal. Porque la vida de la gente hay que cuidarla. El activo más grande que tiene toda la economía no es el dinero. El activo más importante que tiene toda la economía es el activo que no se puede volver a conseguir de una manera rápida. Y ese activo es cada uno de los seres humanos que tenemos. Y lo estoy diciendo en modo de activo
para que entendamos que esto hasta a nivel económico es importante cuidar a la gente, porque fuera de lo económico, solamente por la parte humana, cada persona vale más que cualquier cantidad de dinero. Y cuando uno escucha que una pared se cayó, que una bomba de gas estalló, que porque taparon y nadie quiso limpiar una tubería, explotó la tubería y también fallecieron personas o se ahogaron o se llevaron una vida. Uno dice, wow, qué problema más grande. Y ese valor que tenía tal vez arreglar esa situación, que fácilmente van, y lo voy a ser sincero, entre 100,000 a 2 millones, 3 millones de pesos, vamos a ponerle. Que uno dice, bueno, eso es mucho dinero, sí, pero eso es mucho dinero en un día. A lo largo de la vida de cualquier persona se consigue. Y si usted tiene ese deseo de tener un negocio, de irlo creciendo, usted tiene que también tener la responsabilidad con sus empleados. Y es una de las críticas que se ve a lo largo de la historia al mismo capitalismo salvaje. Que aquí somos capitalistas, pero hay que saber que tiene que ser un balance. Hay un día incluso que muchas veces en nuestro país se le ha perdido, y en el mundo se le ha perdido la razón a ese día. Y es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Que nosotros salimos felices a decirle, y para mí no hay tema con eso, hay otra gente que sí lo tiene, pero salimos felices a felicitar a las mujeres en su día. Pero muchas personas se los olvida que este día nace no es por qué bueno que la mujer existe, no es porque qué bueno que la mujer está viva. Sí es bueno reconocer eso. Sin embargo, este día nace principalmente para recalcar la importancia de la mujer en el trabajo y también para recalcar todos los abusos, para que no se olvide, todos los abusos que sucedieron alrededor de la mujer y el trabajo con la mujer. Y entre ellas, la cantidad de mujeres que murieron en puestos de trabajo, la cantidad de mujeres que tuvieron situaciones con sus empleados, la gran cantidad de explotación que tuvieron las mujeres durante todo su desarrollo. Y esto simplemente fue un paso importantísimo en el desarrollo de los derechos de la mujer. Pero era también, porque uno lo digo porque un día que sí recordamos bien, que aquí hasta se celebra, pero es un día que tenemos y que nos debe de recordar también lo que fue un abuso hacia un grupo de personas que fueron todas las mujeres en el mundo. Pero no es solamente un tema de las mujeres. También en ese tiempo del capitalismo salvaje, el hombre también tenía una situación grave en donde los estándares de vida eran muy bajos, simple y llanamente porque eran como esclavos asalariados. Trabajaban a hora y a deshora, trabajaban en condiciones infrahumanas, sin seguridad. Y muchas personas perdían su brazo, perdían su mano, perdían la vida. Fue una evolución, una transformación del marco del trabajo en general en el mundo. Y se comenzaron a ver los derechos también de los trabajadores. Y digo los derechos de los trabajadores porque para mí ni siquiera eran derechos de trabajadores, eran derechos normales.
Usted tiene derecho a estar tranquilo en su puesto de trabajo y no tener una situación en la cual se va a morir por nada. Y si usted va a estar en un trabajo que es de alto riesgo, que se lo digan y que le paguen en función de eso. No es lo mismo, para hacer un ejemplo simple, si usted es una persona que le pagan para hacer limpiar vidrios, limpiar ventanas, que es un trabajo digno, aquí en la República Dominicana, bueno, tranquilo, el edificio más grande tiene 10 pisos. Ah, pero si a usted le van a pagar por limpiar un rascacielos de más de 100 pisos, allá arriba, con el viento moviéndose, no es cualquiera que va a atreverse a hacerlo, porque es un trabajo de alto riesgo. Y usted debe de pagar, o le deben de pagar en función de ese trabajo de alto riesgo. Entonces, esto tiene que ser una visión clara que sé, personalmente sé, que hay empresarios de alto nivel que incluso haciendo lo correcto, se han dado a la tarea de reforzar eso. O sea, que ya de por sí estaban haciéndolo bien y dijeron, con esta situación, el Jet Set, queremos hacerlo todavía mejor. Y hay empresarios de toda índole, pero nosotros como país tenemos que darnos cuenta de que no hay que dejárselo solamente a la buena voluntad del empresariado. Porque muchas veces, aunque sí hay buenos, asimismo hay otros que no son tan buenos. Así como hay muchos que tienen todo el deseo del mundo de hacer lo correcto para sus empleados, hay otros que no. Y debemos de poder trabajar con tranquilidad en nuestros puestos de trabajo. Y lo digo porque justamente en el caso del Jet Set sale un joven hablando de que para mí es falso, pero es su alegación. Sale un joven a decir que nadie está hablando de las personas a pie, de los empleados que fueron para allá, no para disfrutar, sino para trabajar. Si hay mucha gente hablando de ellos, también son pérdidas importantes. Y son pérdidas que, como bien puede estar, porque el joven al final estaba hablando desde el dolor, que creo que muchos estarían hablando y entendiendo esta situación, yo también, pero creo que mucha gente ya le ha dado sus respetos a todo el que ha estado en el Jet Set y también ha hablado de forma muy extendida sobre cada una de las personas que fallecieron ese día. Se llevaron procesos. Yo personalmente, siempre que hablemos de este tema, creo que debemos de también felicitar al equipo de rescate de la República Dominicana, que dentro de esta gran situación de problemas, se dignaron a hacer, no se dignaron, hicieron un trabajo digno, un trabajo grande, un trabajo reconocible a nivel de pares de otros países, que lo dijeron, y que para mí fueron y son unos héroes de muchas personas que salieron vivas y otras que, bueno, no lo lograron hasta el final o que desde el momento que sucedió todo ya habían fallecido. Pero al final también lograron recuperar sus cuerpos y todo el mundo entró en una etapa de interiorizar esta situación. Con esto dicho, entendemos que debemos de ver cómo va evolucionando este caso, pero no queríamos quedarnos simplemente en atacar, que es lo que está sucediendo ahora, al, al dueño de la empresa, sino más bien también extraer una lectura importante, que es que la República Dominicana pueden decir lo que sea, pero la República Dominicana tiene que cambiar su chip al respecto de las infraestructuras y darnos cuenta que hay que respetar a las infraestructuras, porque pueden
suceder situaciones catastróficas. Ese jet set cayó por nada, según nosotros. O sea, ese jet set cayó por su propio peso, porque no sucedió ni una bomba, no sucedió que algo estalló, no sucedió nada que a mí me digan se cayó el techo porque ahí no hay una explicación de algo externo. Cayó por su propio peso, cayó por su propia infraestructura. Y así como cayó el jet set en esa situación, así deben de haber muchas instituciones, muchos lugares también en forma delicada, no estoy diciendo en esa misma situación, pero en forma delicada, que si mañana sucede un terremoto, si mañana sucede un terremoto, que Dios nos encuentre confesados. Porque si nuestra negligencia llega a esos puntos como país, de que una infraestructura se caiga sola, ¿qué será cuando en este país suceda una situación que amerite o que se entienda que puedan caerse las infraestructuras? ¿Cómo estará la seguridad nacional en ese momento? Y son de las lecturas que debemos de darnos. Porque ese golpe tan fuerte que hubo en el jet set, no solamente individuales, sino también sociales, en el sentido de que mucho capital humano, para que lo veamos como economía, mucho capital humano se perdió. Gente con muchos estudios, gente con mucho futuro, gente que iban a transformar este país. Y no estoy diciendo solamente los nombres conocidos, sino también gente que fueron a disfrutar tranquilamente y que había muchos jóvenes que su vida se terminó. Que hay ahora mismo muchos niños que su futuro tal vez era brillante y ahora mismo no saben qué van a hacer porque su papá, su mamá, la persona que lo mantenían, desaparecieron. Entonces no es solamente un asunto individual, no es solamente un asunto de sociedad, es un asunto hasta de futuro. Y debemos de hoy darnos cuenta de ese tipo de cosas para que se regularice más las infraestructuras. Para que aquí, en algún punto de la existencia, alguien ya decida que todos esos permisos que se piden para hacer cualquier construcción no sean solamente un papel, que utilizan muchos funcionarios para atrasar procesos. No, que lleguen los procesos como deben de ser, que se lleven los procesos que deben de ser y que la gente que recibe los permisos bajo una planeación urbana pueda lograr tener su infraestructura, pero que es una infraestructura real y de calidad. Y cuando digo de calidad es que se revise para que no sucedan tragedias, para que no sucedan problemas, para que todos podamos seguir trabajando con confianza en nuestro puesto de trabajo y yendo a los lugares que nos gustan. Sobre todo entendiendo algo que para mí ha sido muy doloroso, de verdad, entendiendo que la vida de las personas es mucho más valiosa que cualquier dinero. Y que aunque usted personalmente o directamente no haya perdido a alguien, yo creo que todos nos llegó información de alguien que se murió, que era al menos el hermano de alguien que tú conocías, la esposa o el esposo de alguien que tú conocías, o el hermano, el amigo, el tío de alguien que tú conocías. Y esto tiene que hacernos también levantar cabeza. Insisto, ahí estamos hablando ya del Código Penal que tiene que actualizarse porque no le está gustando a la gente el, el, por, lo, por lo que pudiera o el caso que se está armando.
no lo sienten justo, pero sí es justo porque va en función de la ley. Lo que pasa está que tenemos una ley de 1960 que deberíamos de estar actualizando. Pero además de eso, de actualizar el Código Penal, que ya espero que salga, que se ha aprobado 2 veces, pero se ha detenido, y eso lo dice la historia, está ahí, pueden buscarlo porque no se ha actualizado, se ha aprobado 2 veces y se ha detenido en presidencia. Espero que no vuelva a pasar. Pero además de eso, nosotros tenemos que también ver todas las demás aristas, en donde una infraestructura, si fue por negligencia o por lo que sea, cayó por su propio peso. Y eso lo único que te deja ver es que había un fallo interno que nadie vio. Y el problema estuvo en que nadie lo vio. Entonces, con esto dicho, vamos a una pausa y luego continuamos con más en este subprograma iMoney Super 7. Gracias por seguir aquí con nosotros en este subprograma iMoney Super 7. Estimados y estimadas, dentro de esta visión también de infraestructuras, de todo lo que pudiéramos hablar de la República Dominicana y bueno, del entorno económico que manejamos, a mí me gusta siempre traer un punto relacionado con, o cuando se puede, ¿verdad? Relacionado con la electricidad. La electricidad, así como hablamos el viernes pasado, es uno de los puntos esenciales para la República Dominicana poder avanzar. ¿Por qué esenciales? Por la gran cantidad de problemas relacionados con el sistema eléctrico. A mí me ha sorprendido de grata manera, de buena manera, sinceramente, que nadie ha salido a decir que ahora mismo el sistema está caído porque estamos en verano y la gente está comprando o está utilizando más la luz. Yo espero que no lleguen a decir esa barrabasada nuevamente, que se dijo, creo que fue el año pasado, porque para mí es obvio que si todavía no lo saben a esta altura, de que en verano, con los niños en la casa, va a aumentar el consumo de electricidad y debemos de prepararnos para que eso suceda, se lo estoy informando al sistema eléctrico. La gente que está en su casa va a usar los aires porque hace calor. Y para colmo, hay polvo del Sahara que el calor se siente más. Por si acaso no lo sabían, ya lo sepan y nos preparemos para eso. Sobre todo también les recuerdo que los niños están quedándose en su casa, por lo tanto también son más personas usando el aire en los sectores de hogares. Por si acaso, porque la última vez a ellos lo tomó de sorpresa el sistema eléctrico dominicano. Dicho esto, voy a también darle un espaldarazo a, al equipo. Al equipo de, sobre todo, de este. Y es que el de este está sacando la información que genial, me encanta que lo estén sacando y que esto yo espero quede registrado en algún lado. El de este desmantela 8.863 fraudes eléctricos solo en mayo. 8.863 fraudes eléctricos. Y ha normalizado, que aquí es que yo digo que no solamente, y lo reconozco y se lo reconozco a las sedes, no solamente un asunto de las sedes, que también hay mucha gente creativa. Este mes de mayo, informa EDESTE
que ellos lograron normalizar alrededor de 19.095 clientes y desmanteló unas 8.863 conexiones irregulares en toda su zona de concesión como parte de los esfuerzos para enfrentar las conexiones fraudulentas. Según ellos informan en un comunicado a la prensa, en su totalidad se realizaron 34.615 inspecciones. Óyeme, aquí hay un problema grave en números. Vamos a ver estos números. Se hicieron 34.615 inspecciones, las cuales permitieron normalizar a 19.095 usuarios, la captación de otros 4.150, que eso está bueno, nuevos usuarios, es un nuevo negocio, y el desmantelamiento de 8.863 conexiones fraudulentas. En la normalización, ahí entiendo, tienen que estar la parte de las conexiones fraudulentas y tal vez otros casos que tal vez se dieron cuenta de que sucedió algo. Eso pudiéramos ver que alrededor del... que el final es muchísimo. O sea, alrededor de un 30% de los revisados estaban en una situación fraudulenta. Alrededor de un 30%. 24, entre un 20 y un 30%. Eso sigue siendo mucho para un país que está teniendo situación con el sistema eléctrico. Pero aquí va el número que sí me llamó más la atención. Ellos fueron y hicieron inspección por 34.000 lugares que espero hayan sido inspecciones medio informadas, porque si no fueron medio informadas y fue 100% al azar, en este país de verdad debemos de regularizar muchísimas cosas. Porque de ese 34.000, más del 50%, o sea, del 100% que revisaron, más del 50% entraron en una situación de normalización. En otras palabras, no estaban normalizados. Vamos entendiendo esa traducción. Eso quiere decir que habían más del 50% de lo que ellos revisaron estaban, sabrá Dios cómo, con Juan de los Palotes, tal vez habían mandado su solicitud y no le habían llegado los contadores, que eso no lo están diciendo, obviamente, pero eso también puede ser una realidad. Habían 8.863 conexiones fraudulentas, es un montón, eso es demasiado para la cantidad de gente que revisaron. O sea, yo te digo, menos del 10%, un 5% de conexiones fraudulentas, yo te digo, bueno, eso es algo que sabemos que hay gente creativa. Pero más del 10% de conexiones fraudulentas. Eso es lo que te está diciendo, no, que era lo que estaba diciendo don Celso. Aquí se ha culturizado el fraude eléctrico. Y eso es parte y se está defendiendo incluso en ciertas zonas. Y eso no está bien. Por eso, cuando ellos me dicen este tipo de informaciones, yo le aplaudo a la sede, porque no podemos tampoco ser mezquinos. Mucha guata le doy también, y le digo. Pero ese tipo de cosas deberían de estar haciéndolo, no voy a decir todos los días, semanal, cada mes, porque tenemos un problema grave de electricidad en nuestro país, y no un problema de que llegue la luz a las casas. Eso también es otro tema. Es un problema financiero grave, en donde el ciudadano a pie que sí está pagando su luz está teniendo problemas porque además de que el servicio de luz no es tan bueno, aparecen un grupo de creativos que se le conectan y se la cobran a él la luz también. Y hay otro grupo de creativos que además de que se le conectan al vecino, pregunten si están haciendo pocas cosas, ¿no? Prenden los aires porque no lo están pagando, prenden las neveras, y por eso es que yo digo que esa gente son también unos criminales, unos abusadores de la confianza de sus vecinos. Y que también nosotros debemos de luchar para poder, digámoslo así, ver a esas personas ya por lo menos registradas, que ahí voy también a lo mismo.
Yo espero que todo el que estaba en una situación fraudulenta no haya sido, te desconecté, no sé ni siquiera a quién desconecté y me fui. Porque ustedes supieron qué pasó con esas 8.863 conexiones, si fue tan simple como te desconecté y me fui. Adivinen qué pasó. Lo estaban revisando, vigilando, se fue la guagua y fácilmente usted vuelve hoy y ya otra vez está conectado. Si usted lo hizo el mes pasado. Ya pueden volver ahí. Si me vuelven a aparecer con el mismo número, en la misma zona, yo le voy a decir a la sede, no, pero ustedes están haciendo un juego, ¿eh? Ustedes están gastando más dinero. Porque ustedes van para allá y en vez de ir con alguien, revisar quién fue, ejecutar un plan para poder desmantelar esa red, usted fue, desconectó, yo me voy. Y si eso vuelve a pasar, obviamente los números de ustedes van a ser los mejores luchadores porque simplemente van a tener que volver a la misma casa que fueron a desconectar a la misma gente que desconectaron porque ustedes todavía no saben quiénes fueron. Que espero que yo esté equivocado y que ellos hayan hecho todo un proceso y un plan y que se le haya registrado una base de datos a esas personas, a esas zonas o a esas casas. Para que así puedan ir, revisar de nuevo y si hay insistencia en esos casos, hasta poderlo procesar de alguna manera. Porque es que ese relajo se tiene que acabar. Y no tiene que acabarse de una persona a otra, tiene que acabar desde la institución. Porque como dije, que un vecino se le conecte a uno no lo desconecta. Pero no es mi responsabilidad estar desconectando a mi vecino. O no debería de ser, porque eso lo único que va a causar es un problema, hasta de seguridad. Porque un vecino que se me haya conectado 5 veces, ya es mala fe que uno le tiene. Ya uno quiere que hasta le pase algo para ver si se queda en su casa, si se queda en un hospital o en otro lado. Entonces, hasta por seguridad tenemos que entender que ese nivel de estrés que se lleva con la luz, con la electricidad, con el pago de la factura, con todo esto se tiene que normalizar y hacer los trabajos eficientes para los fines. Y ojo, que digo hacer los trabajos porque ya estamos asumiendo que hay un grupo que no asumiendo, se está viendo. Si tuvieron que desconectar 8.863 conexiones fraudulentas, hay un grupo de personas que no tienen escrúpulos, que no le importa robarle la luz a su vecino, al sistema, al país, que no le importa robarle los impuestos a la gente. Y que esa gente hay que revisarla y darle seguimiento. Y lo que ahí tienen razón son las sedes de estar tumbando esas conexiones. Lo que uno dice es que también la sede tiene la responsabilidad de que eso no siga pasando. Porque el negocio de las sedes, aunque una institución estatal, el negocio de la sede es que la gente no se le conecte. Ilegal. Es que le pague su luz. Y que la pague la persona que tiene que pagarla. No cualquiera. No es robarle a los demás. Y permitir que el otro, que le roben. No, eso no es. Entonces, dicho esto, para que también veamos el detalle. Este menciona los sectores intervenidos, en los cuales estuvieron, son muchos sectores, los Mameyes, Molino Nuevo, Mirador del Este, El Almirante, Invivienda, Alma Rosa, bueno, son muchos. Aquí hay una lista y son una buena cantidad, son demasiados. Distrito Nacional, la Villa Agrícola, Borojol, Barney Morgan, hasta en Monteplata también revisaron. O sea, hay una lista interesante que es bueno que aquellas personas que estén interesados en verlo, lo analicen, lo vean si analizaron o revisaron su zona también. Y insisto, esto es bueno, llevar un registro, hacer ese registro y revisarlo cada cierto tiempo esos sectores. Por mí, en esta situación, que hay que entender en la situación que está el país. El país está en una situación que necesitamos dinero. No podemos estar gastando dinero en cosas que no sean productivas o necesarias. Y no es necesario para nada ni para nadie que aquí otra gente le esté pagando la cuenta a nadie. Eso no es necesario. Que el gobierno esté gastando de su dinero no es necesario
para pagarle la luz a los delincuentes. Porque para mí, yo como negro, todo aquel que se anda conectando de manera ilegal, consciente y que llevan rato y que los quitan y lo vuelven a poner, lo quitan y lo vuelven a poner, que es un asunto de que por eso digo, la parte de normalización es importante. La parte de normalización es importante, porque también ahí tiene parte de la responsabilidad de la misma sede. Pero si no está dentro de la normalización y lo que estaban era haciendo conexiones ilegales, robándole luz al vecino, robándole luz al sistema, a esa gente, sin razón alguna, sí hay que revisarla y hacer que se procese. Porque el país no puede seguir con ese hoyo que se llama el sistema eléctrico dominicano. Y dicho esto, la EDE también reiteró su compromiso con la Estrategia Nacional de Cero Tolerancia al Fraude Eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios, que son los que pagan, y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones. En este sentido, también llamó la sede, que me parece correcto, llamó a la población a denunciar por canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas. Para que así, todo aquel que se queja, todos nosotros que nos quejamos del sistema eléctrico, no solo lo dejemos al aire, no solo lo dejemos al aire, sino que sepamos, esto es lo que tenemos, estamos haciendo buena ciudadanía y diciendo, esta gente está conectada de manera ilícita por las vías pertinentes. Y así pueda irse a solucionar. Porque si usted se queja de que se le va la luz, pero usted sabe, o usted mismo está conectado de manera irregular al sistema, usted es parte del problema. Usted es parte del problema. Y si usted defiende que su vecino, por X o por Y, está conectado de manera irregular, también sigue siendo usted parte del problema, aunque usted no esté conectado. Entonces es al revés. La buena ciudadanía, si queremos arreglar las situaciones del país, debemos de justamente estar en contra de todas esas situaciones que no ayudan a que la República Dominicana sea un lugar ni más seguro, no ayudan a que el país sea más eficiente, no ayudan a que el país sea más trabajador, ni que se reconozcan los derechos ni los valores que ayudan a que una sociedad siga avanzando. Estimados y estimadas, en el día de hoy también nos debe de tocar ver un punto que República Dominicana sigue siendo o sigue avanzando, sigue avanzando. Personalmente, a mí me gusta ver cómo nuestro país está siendo impulsado por muchos o múltiples bancos dentro de nuestra estructura financiera para poder llegar más lejos en la población dominicana. Lo digo porque ahora están saliendo muchos bancos a dar soluciones reales, soluciones que puedan aportar a eficientizar el sistema financiero dominicano, que para mí tiene que ser el norte que todos llevemos, a nivel financiero quiero decir. Porque a la República Dominicana todavía nos falta un gran salto hacia adelante. Y según todos los incumbentes que hemos ido hablando, al parecer, y eso también es digno de aplaudir, uno de los reguladores más importantes que se tienen dentro del sistema financiero dominicano es el Banco Central. El principal viene siendo la Superintendencia de Banco, obviamente, pero uno importante también viene siendo el Banco Central. Y tanto la Superintendencia de Banco
dirigido por Alejandro Fernández W. y también el Banco Central, dirigido por el gobernador Valdés Albizu, han entendido su visión, o mejor dicho, han entendido su posición de una manera magistral en esta transformación que se está viendo dentro de la República Dominicana. Y es que desde la Superintendencia de Bancos están avanzando, haciendo pasos e incentivos para que el mismo sistema se amplíe y llegue más lejos. Y uno dice, ¿por qué llegue más lejos? El que vive en la ciudad entiende que transferencia es algo natural, tarjeta de crédito y de débito es algo natural que cualquiera lo tenga. E incluso ahora muchos bancos están utilizando que una tecnología que, como siempre digo, ya es una tecnología vieja en el mercado global. Como siempre he dicho, nosotros tenemos mucho espacio de mejora, sobre todo porque cuando nos comparamos con el resto del mundo, el mundo nos lleva años luz de avance y pudiéramos ya ir trayendo estas tecnologías a la República Dominicana. De la mano con otros bancos, de la mano con hasta muchos de los bancos que aquí hay, que son marcas internacionales y estructuras internacionales. Aunque los dueños sean, o los principales inversionistas en la versión dominicana, sean dominicanos. Pero muchos de los bancos que están aquí tienen brazos, piernas en otros países con un uso de la tecnología mucho más avanzado. Entonces, esas tecnologías debemos de seguirla implementando aquí. Y muchas personas dirán, pero eso, Joan, tú lo estás diciendo simplemente para que los bancos vayan llegando más lejos y puedan tener más clientes. No, eso sí va a pasar porque es un valor agregado, pero el verdadero avance hacia un sistema financiero más robusto es para la gente. ¿Y por qué digo que es para la gente? Es para ti, para mí, para el pueblo. Porque mientras usted pueda pagar por transferencia o con instrumentos o con formas de pago más fáciles, usted va a estar dinamizando la economía mucho más rápido y con mucha más tranquilidad. Podrá hacer negocios mucho más acelerados. ¿Cuántas veces usted le dice a un cliente, o le ha sucedido que un cliente que tal vez usted tenga o algo que usted quiera vender, tiene que esperar a que llegue a su casa, usted verlo y tener que pagarlo en efectivo? Eso todavía pasa mucho. O tener que recibir el dinero primero y luego yo voy a tener que adivinar y esperar en el Señor que lo que yo dije que iba a comprar sí me llegue. Eso también hay que revisarlo. Entonces, tenemos varios frentes abiertos, tenemos varias situaciones vistas, donde si se hace un sistema financiero más robusto, más amplio, primero, va a ser más fácil nuestro día a día, va a ser más sencillo nuestro día a día. Y las negociaciones y el flujo de dinero de manos también se hará más rápido, beneficiando no solamente a los individuos que le pase por la mano ese dinero, ni tampoco beneficiando solamente a los bancos, sino que beneficiando a todos, porque el dinamismo económico siempre nos va a estar beneficiando a todos. Y para mí es uno de los pilares en el cual tenemos que basarnos para poder continuar viendo un sistema económico robusto dentro de la República Dominicana. Nuestro país todavía le falta años, luz, en avance tecnológico. Estamos dando los pasos, pero no nos podemos dormir en los laureles, porque todavía ni siquiera somos los más rápidos corriendo. Ahora, ¿qué debemos buscar? ¿Qué estamos buscando? Luego de lograr, digamos, una ampliación más óptima, que lleguemos bien al sur profundo, que lleguemos bien al norte, al este de nuestro país, más de lo que ya hemos llegado.
Debemos de comenzar a ver integraciones entre los sistemas. Algo que debemos de hacer en los próximos años, ojalá y suceda, es la eliminación del impuesto 0.15 de las transferencias. Porque mucha gente entiende que es un dinero que se lo ganan los bancos, pero no los bancos ni siquiera que se lo ganan. Es un dinero del gobierno que nos quita a todos por nuestras transferencias. Pero uno lo ve y dice, bueno, un 0.15 no es mucho. Es mucho cuando uno lo ve a nivel de país. Cuando uno analiza la gran cantidad de transacciones. Y es una gran cantidad de dinero que hasta por error uno paga. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que manda un dinero a una persona y se confunde? Y esa persona en su buena voluntad se lo devuelve. Pero esa persona devuelve ese dinero y no saben que ahí entre los dos pagaron un 0.15 la misma cantidad de dinero. ¿O no se dieron cuenta? Entonces, eso es un problema. Un dinero que cayó sin querer, no hubo ni una transacción, no hubo un negocio, no hubo nada. Yo mandé un dinero a mi sobrino, a mi primo, a mi tío, porque le iba a prestar un dinero, le puse un cero de más, un cero de menos, algo pasó, y me devuelven mi parte. Ya mi tío también tuvo que pagar impuestos por eso. Y no hicimos ni un negocio, nadie ganó dinero ahí. Entonces, ¿es un problema? Sí es un problema para el flujo del dinero, el flujo de las transacciones. Sí es un problema. Sin embargo, aunque sí sea un problema, también hay que entender por qué sucede. Y es por la falta de organización en los ingresos tributarios en nuestro país. Y ellos ven es un dinero seguro. El sistema financiero está bien regulado y es un dinero seguro. Yo, por ejemplo, yo llevo un tiempo con un dinero en un banco que no se lo he querido pasar al otro. Simplemente porque como es en dólares, yo tengo que pagar el LBTR para llevarlo. Y a mí me sale más fácil agarrar, ir al banco uno, sacarlo en efectivo y depositarlo en el banco dos, porque para no perder ningún peso, para no perder ningún dólar. Y gracias a Dios los bancos son conscientes de esto y ya están un poco más acelerados en ciertos servicios. Pero ahí vamos al detalle. No estamos siendo eficientes. No estamos logrando que lo que se debería de buscar en un sistema financiero, que es un sistema financiero rápido, acelerado, que la gente cuando te digo, te compré, toma, ya me llegó el dinero de una vez. Se evitan fraudes incluso. Llegar a ese punto es donde deberíamos de llegar y para eso necesitamos todavía algunas transformaciones del sistema. Pero insisto, con esto importante, porque mencioné a la superintendencia de banco y mencioné al Banco Central. Y yo les digo, ¿son ellos los que regulan esa ley? ¿Son ellos que hacen esa ley? No. ¿Dan recomendaciones? Sí. Pero al final, ¿quién aprueba las leyes? Siempre vamos a lo mismo y hay que recordarlo en este país. ¿Quién aprueba las leyes de impuestos en nuestro país? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Ni siquiera la DGI, familia, para que vayamos entendiendo. No es ni siquiera Hacienda, que ahí al ministro lo querían linchar luego de su intento de aporte a la reforma fiscal. Es una realidad que la superintendencia de bancos, la DGI, que son los que regulan todo eso, la de impuestos, dependen de Hacienda y es verdad. Pero Hacienda no es que hace las leyes. Miren, algo tan simple para que se den cuenta. Hacienda hizo una propuesta y sucedió la reforma. No, no sucedió. ¿Se retiró? Sí, se retiró. Es verdad. Pero porque Hacienda hizo la propuesta, no se hizo realidad. No. Lo que tienen que aprobar eso son los senadores y los diputados. Por lo tanto, si usted, esto lo digo para que vayamos entendiendo cómo es que funciona la estructura dominicana, que muchas veces solo queremos decir el presidente. No, no el presidente. Hay que mirar a sus representantes también.
Revisa si su senador, cada vez que han hablado de impuestos, está ahí. Vamos a comenzar porque esté ahí en la oficina. Y si cada vez que se habla de impuestos, ¿qué es lo que él dice? Si vota a favor o en contra. Ese impuesto a las transferencias, se ha dicho muchísimas veces que hay que quitarlo. Revisa si el diputado o el senador de su zona votó a favor o en contra de quitarlo o no. Todo eso debemos de irlo haciendo, porque eso es también parte de una ciudadanía responsable. Y hay que entender que en algún punto en este país se va a entender que esas leyes las aprueban son los senadores y los diputados. Y si usted no está de acuerdo con alguna ley relacionada con el tributo, a los que le debemos de ir quejando, además del presidente, que es válido, y Hacienda también, y a la DGI, que es válido, pero a los que debemos de ir presionando son a los diputados y los senadores que deben de buscar soluciones en las leyes. Y con esto dicho, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer a todos ustedes por su sintonía, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales como @iMoneyRadio y desearles un muy buen día. Decirles que continúen escuchando esta grandiosa emisora que es suya, mía y de todos, que se escucha a nivel nacional. Esta es su emisora, la Super 7.